Saludos alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase, semana número 9 ya. La clase de hoy va a tratar sobre los medios masivos de comunicación. Vamos a hablar un poco de estos medios, de cómo se desenvuelven y más que nada hacer una pequeña introducción y en las clases que vienen nos vamos a meter un poco más profundo en ellos. Comenzamos hablando de qué son los medios masivos de comunicación, qué entendemos nosotros por un medio masivo o mass media que se le diría en inglés. Son canales artificiales porque son creados por nosotros mismos, ¿cierto? Y por los cuales se van transmitiendo mensajes para un receptor colectivo. ¿Qué quiere decir cuando uno dice receptor colectivo? Que se trata de muchas personas, de varias personas, ¿cierto? Son quienes van a recibir esos mensajes. Además, esas personas generalmente, los receptores, son anónimos. Nosotros no sabemos exactamente a qué persona le estamos mandando un mensaje, solo la mandamos a un grupo de gente. Los distintos tipos que hay, lo que vamos a explicar un poco en esta clase, es la prensa escrita, radio, el cine, la televisión y el internet. Y las funciones que tienen todos como una función en común que podríamos decir es informar, entretener, educar, formar opinión y publicitar. Esos dos son muy importantes. Antes de empezar la clase me gustaría plantear unas preguntas, ¿ya? Estas preguntas no tienen que mandármelas por correo ni respondérmelas a mí. Si gustan hacerlo, está bien, pueden hacerlo, pero es completamente opcional. Más que nada es para que se las traten de responder ustedes mismos y tengan como un aspecto crítico antes de comenzar la clase. La primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo a la semana dedicas tú a los medios masivos de comunicación? Entendiendo como un general, entendiendo todos los medios, o sea, o el internet, televisión, si es que leen el diario, la radio, como en general cuánto tiempo dedican a la semana o al día, o sea, están todo el día pegados en el celular, están todo el día pegados en la tele, es como una pregunta en general. Ahora, ¿cuál es el medio masivo que uno más usa? Que también es muy importante saber cuál es el medio masivo que uno más consume, ¿cierto? ¿Y cuál creen ustedes que es el que más usa la gente? Aquí no es como reiterativa porque tal vez ustedes usan más la radio que otras personas y pueden decir que en general la gente usa más el internet. Es su apreciación, las personas que viven alrededor de ustedes. ¿Y cuáles creen ustedes que sería el más indispensable? ¿Cuál es el medio masivo que no puede faltar en la vida? Ahora, que hay un pequeño gráfico, ¿cierto? Bueno, no es un gráfico, es un mapa conceptual de los medios masivos que los explica un poquito como que los descompone. Radio, cine, prensa escrita, TV e internet. ¿Cómo los descomponemos? Vamos a descomponer aquí prensa escrita más que nada porque si no es demasiado. Prensa escrita tiene tres distintos que serían informativo, de opinión y mixto. Informativo de opinión lo tienen también la radio, la televisión, el internet. El cine no tiene mucho de opinión en sí. Pueden haber películas que nos muestren su opinión y el cine como medio masivo ya no es muy informativo. Antes sí, en los tiempos antiguos la gente iba al cine para informarse de las noticias porque no había televisión en vivo o si había como una en toda la población. Entonces iban al cine o a las proyecciones donde hacían una proyección de las noticias de la semana o del mes. Eh, entonces vamos a tomar prensa escrita que fue como el que comenzó todo. Diario, revista y los informativos serían noticias, reportajes y entrevistas. De opinión editorial, carta al director y crítica. Después los vamos a explicar más o menos qué son cada uno para tener esa noción. Tomemos prensa escrita, que es uno de los medios que primero nació, ¿cierto? Los que primero estaban como medio masivo, el diario. Es un conjunto de publicaciones impresas en papel, obviamente, de emisión periódica. Periódico puede ser semanal, diario, mensual, trimestral, ¿ya? Pero periódico quiere decir que se va repitiendo con el mismo tiempo. Y su función es transmitir información de actualidad con exactitud y rapidez. Tenemos que entender que la rapidez del diario no es la misma que la rapidez del internet. O sea, nosotros cuando leemos las noticias del diario son lo que pasó ayer o antes de ayer, ¿cierto? No podemos leer lo que está pasando en estos momentos. A menos que sean los diarios como Harry Potter que se van moviendo y se actualizan al mismo tiempo, ¿no? También hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando vemos diarios
o cuando vemos cualquier noticia en general, ¿ya? Pero ahora centremos en los diarios. Tenemos las últimas noticias de Clinic y La Tercera. 3 publicaciones, 3 diarios que todos diríamos, oh, son diarios, todo igual, pero las 3 son muy distintas. ¿Por qué? Porque cada una tiene una forma de visión independiente y un color político independiente. Debemos entender que Las Últimas Noticias es un diario de entretención que generalmente toma farándula, toma cosas de la tele y las pone en su portada. O sea, tener una portada de Un amor a distancia de Pellegrini. Cosas que no a muchos le importarían en general, no es como algo que nos trate de informar algo importante, ¿cierto? Tenemos The Clinic, que es sátira. También es entretención, pero es sátira. Mucha queja política hacia el sector de la derecha. Y es súper carepalo para hacer esa... Carepalo, digamos, entendiéndolo. Es muy de frente para hacer esas críticas, ¿eh? The Clinic. Y La Tercera, que en sí La Tercera trata de ser un poco neutral. Trata, digamos. Pero sí está un poco más tirado hacia el ámbito de la derecha política. Entonces, cuando nosotros vamos a leer algo, tenemos que entender que no, la información no nos va a llegar de la misma forma dependiendo del diario en que nosotros estemos mirando. La información cambia y aunque sea lo mismo, aunque sea la misma noticia, va a cambiar como nos la entregan dependiendo de el medio que nosotros estemos consumiendo y tenemos que saberlo. ¿Ya? Tenemos que saber a qué medio vamos a consumir y dónde nos estamos metiendo. Ahora, los 2 géneros que yo les decía, periodístico e informativo. Periodístico, bueno, tenemos el informativo que debe dar claridad, concisión, objetividad y función referencial. O sea, la función referencial quiere decir que va bien objetivo, que no informa solamente, busca entregarnos esa información, ¿cierto? El género periodístico de opinión que trata de expresar ideas personales del autor, de opinión, ¿cierto? Si al autor le gusta o no le gusta algo, lo va a decir. Y mixto, que es la información, pero también nos da opiniones, como ni fu ni fa. Y ahora dentro del género informativo, que es el de arribita, tenemos noticias, reportaje y entrevista. Son súper importantes tener como una definición de estos que tenemos aquí, porque la noticia es un texto expositivo que responde a las preguntas básicas que van a estar en la clase de más adelante. Y esos son lo más importante, va de lo más importante a lo menos importante. Nos trata de entregar la información. Una noticia es información de ahora, en lo que está sucediendo, en el momento, ¿ya? O que sucedió hace poco, es como algo de actualidad. Ahora, un reportaje es un tema que nos da información documental. Un reportaje no necesariamente es algo que pasó la semana pasada ni lo que pasó ayer. Un reportaje puede haberse demorado varios meses en buscar la información para crear, ¿ya? Los documentales a veces demoran años en hacerse para que nosotros podamos ver todos esos años de investigación en una película de 1 hora, por ejemplo. Y la entrevista es un diálogo que se reproduce. Nosotros le hacemos una entrevista a alguien importante, a alguien interesante que queremos destacar en nuestro texto. Le hacemos preguntas y ponemos sus respuestas. Eso es una entrevista. Ahora, la radio. Un medio que empezó a salir mucho más adelante, ¿cierto? Transmite exclusivamente a través de sonido. La radio es solo sonido. Nosotros sabemos cómo funciona la radio, ¿cierto? Entonces podemos entender que es lenguaje verbal, pero que trata de ser conciso, claro, dinámico y nos da información y entretención también, ¿cierto? Siempre noticia hablada, boletín informativo y a veces flash informativo. Un flash informativo es como que interrumpe la transmisión. Podemos estar escuchando una música, tranquilo así, sentado de pana, muy cómodo, y de repente se interrumpe la canción y nos dicen una balacera en La Calera, 35 muertos, 17 heridos, un conejo loco andaba con un AK-47 y entró a robar el banco. Eso es un flash que nos interrumpe y nos da la noticia de forma rápida y concisa por la radio. Ahora, características como del lenguaje radiofónico que son bien simples, verbales y no verbales. Verbal
es todo lo que nos tiene concisión, claridad y dinamismo, lo que nos hablan, ¿cierto? Y no verbales es música, efectos sonoros que ponen a veces, ese patito que suena pesado, cuando alguien se equivoca ponen risas por atrás, etcétera. La televisión que es un medio más moderno, que todos conocemos, ¿cierto? Combina la transmisión de imágenes y sonido. Informar, entretener y orientar trata de hacer la televisión. A veces lo hace bien, a veces no. Características son, es visual, obviamente, auditivo también, porque nos da imágenes y sonido, y en el lenguaje periodístico va todo lo que habíamos hablado anteriormente, pero incorpora imágenes en movimiento. Tenemos entretención, formación e información. Entretención, farándula, matinales, Mecano, uy que estoy viejo. Todo eso, Masterchef, las cosas que vemos para entretenernos, ¿ya? De formación, hay muy poca televisión de formación ahora en Chile. Podríamos incluir algo un poco más, tal vez 31 minutos, que enseñaba algo en las notas verdes. Podríamos poner City Tour, que nos muestra de distintas ciudades. Tierra Adentro, uy que estoy viejo. Ya, y que nos tratan de enseñar algo. Eso es de formación. Y de información es que nos informan, ¿ven? Obvio. Las noticias, de repente algún reportaje por ahí que salga, algo importante. Bueno, aquí es como una definición de lo que ya les dije. Por último, no por último, penúltimo, el cine, ¿ya? Proyecta fotogramas de forma rápida. Todos hemos ido al cine o hemos visto cómo funciona el cine. Y su función principal es entretener. Se considera un arte, pero su función es entretener. Ahora, ¿por qué yo digo que es un medio masivo? Porque también incluye a veces publicidad, a veces incluye lados políticos, opiniones políticas, o puede ser que una película que nosotros vemos trate de dejar una opinión política o trate de mostrarnos algo. Por ejemplo, Fahrenheit 451 es un libro, luego fue una película que trata de cómo sería nuestra vida sin libros. 1984, que trata de cómo sería nuestra vida si estuviéramos siempre controlados por el gobierno, ¿ya? Que también fue un libro, luego una película. Y para finalizar, el Internet. El Internet es como el medio que engloba todo, un medio súper masivo, es como un medio gigante que tiene mucha información en poco espacio, los textos se modifican con facilidad, podemos ver Wikipedia, cualquiera puede entrar y cambiarlo. Favorece mucho la interactividad, nosotros podemos, si estamos viendo un video de YouTube, podemos comentar a veces en vivo, hay mucha interacción, sin limitaciones geográficas. Nosotros podemos ver una noticia de alguien que está en Estados Unidos, de alguien que está en China. Podemos ver a Luisito Comunica cómo viaja por el mundo sin salirnos de aquí, ¿cierto? Entonces podemos encontrar de todo, y todos los lenguajes apelotonados en el mismo, visuales, escrito, auditivo, verbales, no verbales, todo lo que hemos hablado está en el Internet. Del Internet más a fondo vamos a hablar en la siguiente clase, y yo creo que lo dejamos por ahora. Realicen sus guías y nos estamos viendo en una próxima videoclase. Espero que estén bien. Adiós.